¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en la siguiente clase, la segunda de este segundo cuatrimestre. Y entonces hoy nos toca abordar la parte de óptica geométrica. Así que voy a ir a la ventana de, de Chrome que me lleve a la presentación. Ahí estamos. Bueno, déjenme decirles que como siempre está la posibilidad de que ustedes se comuniquen conmigo, me consulten, me transmitan todas las dudas que tengan y todas las dificultades, ya sea en torno propiamente a la asignatura, así como también cualquier otro tipo de dificultad que les surja en este marco en el cual nos estamos desenvolviendo de virtualidad, de aislamiento. Así que quedo a disposición y cualquier cosa me escriben y nos comunicamos, ¿sí? Vamos entonces a arrancar con esta segunda clase. Esto es parte de la unidad 9, que es óptica geométrica. La clase pasada nosotros trabajamos con ondas electromagnéticas y entonces ahora nos toca esta parte de la óptica geométrica. Vamos a hablar de rayos, reflexión, refracción, de espejos y lentes. El próximo lunes estará dedicado exclusivamente a resolución de problemas, o sea, ustedes me consultarán todas las dudas que tengan o lo dedicarán a resolver los problemas de la guía. Y luego, de acuerdo al cronograma, tenemos un lunes con finales, otro lunes que es el Día del Estudiante, así que recién nos vamos a reencontrar para final de mes, ya en primavera, con la parte de óptica física, hablando puntualmente de interferencia y difracción. La clase pasada nos introdujimos al concepto de ondas y al de ondas electromagnéticas. En principio habíamos descrito desde el punto de vista funcional que una onda era algo que se podía escribir, una onda periódica era algo que se podía escribir de esta forma, con una amplitud, con un número de ondas, con una frecuencia angular dada y una fase inicial. Ejemplificamos mucho en torno a las ondas en una cuerda, y después de eso introdujimos el concepto de onda electromagnética, en la que se conjugaban en fase la propagación de las ondas de campo eléctrico y magnético. Y una forma de visualizarlas había sido con esta figura, donde en la vertical se representaba la variación del campo eléctrico, mientras que en la horizontal se representaba la variación del campo magnético. Hacia el final de la clase fuimos hacia el concepto de polarización, y en medio de ello hablábamos de que el campo eléctrico tenía una magnitud mucho mayor que el campo magnético. Entonces, en general, cuando lo describíamos, cuando describíamos la onda electromagnética, la describíamos pensando fundamentalmente en el campo eléctrico. Es así que en general, cuando hablamos de la luz, de ondas electromagnéticas, describimos simplemente la variación del campo eléctrico. Entonces, de alguna manera nos podemos quedar con la expresión de tan solo una de estas componentes, y entonces ahora comenzamos a avanzar en la conceptualización para llegar a la óptica
geométrica. La óptica geométrica se basa en el concepto de rayos y es muy, muy potente porque simplifica de una manera gráfica toda la parafernalia de funciones y de cálculos para ver cómo se propagan estos campos, lo reduce al concepto de rayos y a diagramas muy simples. Entonces eso es lo que nosotros vamos a introducir ahora. Para ir en esa dirección, tenemos que empezar definiendo lo que se llama la fase de la onda. ¿Se acuerdan que nosotros a este término de acá, este phi, lo llamamos la fase inicial? Pues bien, al conjunto de todos estos términos es a lo que llamamos fase de la onda, que de alguna manera es el ángulo que tiene la función seno, el argumento de la función seno, en una posición o en un tiempo dado. Se define al frente de onda como a la superficie de fase constante, que vendría a ser toda esta cantidad igualada a una constante. Eso define una superficie. En el caso de esta onda, lo que define son planos. Para cada valor de la constante vamos a tener un plano. ¿Sí? ¿Se acuerdan que del análisis matemático, un plano se puede definir a partir de una constante por un valor de las variables igualado a alguna otra constante? Pues bien, esto define un plano, una superficie. El rayo se define entonces como la dirección perpendicular al frente de onda, a esa superficie. ¿Sí? Fíjense que de alguna manera lo que estamos haciendo es simplificar el problema y pasamos de una superficie, de una representación con una superficie, a una representación de una línea. Ese es el potencial que tiene el rayo y justamente se lo grafica con flechas. Entonces, si nosotros queremos graficar para este tipo de onda los frentes de onda, lo que vamos a tener son para cada valor constante que consideremos planos, que en esta figura están simbolizados con estas líneas azules. Entonces, los rayos son las líneas que atraviesan perpendicularmente a estos planos. ¿Sí? Obviamente, así como hay infinidad de planos del frente de onda, hay infinidad de rayos que describen esta onda. En general uno grafica algunos y en general se queda con uno de ellos cuando es suficientemente representativo. En el caso de una onda plana, es suficiente con graficar uno solo porque la onda se propaga uniformemente en una dirección. En el caso de un frente de onda esférico, como sería este o circular, tenemos que las superficies ahora formarían esferas concéntricas con la fuente, ¿sí? Tendría una forma distinta de esta, tendría una forma tal que los frentes de onda generen esferas, y entonces ahora los rayos ya no son paralelos como en la onda plana, sino que son radiales, porque recuerden que los rayos son perpendiculares siempre a los frentes de onda. ¿Sí? Ese es el concepto, y entonces ahora en todo lo que tiene que ver con la óptica geométrica vamos a dejar a un lado estas expresiones y vamos a trabajar con rayos que se van a propagar en el espacio y en medios materiales y que van a resumir el comportamiento de todas estas ondas. Ahora bien, como les dije, estos rayos se van a propagar tanto en el vacío como en los medios materiales. Entonces, para ello precisamos definir alguna cantidad que nos describa
cuál es el comportamiento de las ondas en los medios materiales. Y ahí es donde entra este concepto de índice de refracción. ¿De dónde surge esto? De lo siguiente. Cuando uno está en el vacío, todas las ondas electromagnéticas se propagan con la misma velocidad, que es c, la velocidad de la luz. La velocidad cercana a los 300.000 metros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo, perdón, que vimos en la clase pasada. Ahora bien, cuando la luz atraviesa un medio material, adquiere una velocidad, cambia su velocidad, y esa velocidad es menor que en el vacío. ¿A qué nos referimos con medios materiales? Cuando atraviesa el aire, cuando atraviesa un vidrio, cuando atraviesa un plástico, cuando atraviesa cualquier material. ¿Sí? Para describir ese cambio en la velocidad, se define el índice de refracción, que se define como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio material. Obviamente, como siempre, la velocidad en un medio material es menor que la de la luz, este índice va a ser siempre mayor que 1. Ese índice depende del medio, de la sustancia en el que se esté propagando. Aquí, por ejemplo, les puse una tabla donde refleja algunos valores que están en los libros que usamos de referencia para el curso. Fíjense que en el caso del aire, el valor es muy cercano a 1, o sea que en aire, en dióxido de carbono, la luz se propaga prácticamente a la misma velocidad que en el vacío. Ahora bien, o sea, después cuando la luz entra al agua, cuando entra a la glicerina, al alcohol, empieza a propagarse a velocidades menores. De hecho, fíjense que en el diamante se propaga a menos de la mitad de la velocidad que se propaga en el vacío. Por eso un valor mayor que 2. ¿Sí? Bien. Y además ocurre una particularidad con esto. Fíjense que todos estos valores están descritos para 589 nanómetros en el vacío. ¿Sí? Cuando la longitud de la onda de la luz es 589 nanómetros en el vacío. Ahora, ¿qué pasa? En el vacío, para cualquier longitud de onda, para cualquier frecuencia, la velocidad de la luz es la misma. Ahora, en los medios materiales no. Se observa, por ejemplo, acá fíjense, en el caso de 3 sólidos, cuarzo, un acrílico y un vidrio, que el índice de refracción depende de la longitud de onda. Eso quiere decir que la velocidad de propagación de la onda electromagnética en esos medios materiales cambia según la longitud de onda que tenga la luz. ¿Sí? Esto después podemos comentar que tiene que ver con el hecho de que los colores de la luz se separen en un prisma o se separen en las gotas de agua y formen los arcoíris. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos descrito los rayos, ya tenemos descrito cómo se propaga la luz en los medios materiales. Vamos ahora a ver un poco cómo interactúa la luz con los medios materiales. Lo primero que vamos a analizar es el fenómeno de reflexión, un fenómeno con el que estamos acostumbrados porque siempre vemos que hay alguna imagen que se refleja, lo vemos en un espejo, pero también lo vemos en un vidrio, sobre todo cuando entra la noche, y entonces vemos que un poco de la luz que viene afuera ingresa, pero también algo de la luz que está adentro se refleja. ¿Sí? Ese fenómeno es el que se llama reflexión, y entonces acá lo analizamos en términos de rayos, y
Y vemos que cuando tenemos una superficie, cualquiera, no importa cuál es la superficie, no importa por el momento si parte de la luz se propaga dentro de este material o no, pero lo que nos importa es que parte de la luz se refleja. Y entonces una forma de describir esto es medir el ángulo que forma el rayo incidente con la normal a esa superficie, con la perpendicular a esa superficie. Si el rayo incidente forma un ángulo θ1, el rayo reflejado podemos decir que se refleja con un ángulo θ1', y lo que se observa es que esos ángulos son iguales, siempre. Eso es lo que se conoce como ley de la reflexión o ley de reflexión. ¿Sí? La reflexión de la luz dice que la luz reflejada está reflejada con el mismo ángulo que la luz incidente. En términos de muchos rayos, lo que vemos, ¿sí? Es que todos se reflejan con la misma dirección. O sea, si yo tengo acá, esto es un puntero láser que está incidiendo sobre una superficie, y este puntero uno puede pensar que está compuesto por muchos de estos rayitos, y vemos que todos salen reflejados en la misma dirección. ¿Sí? Ahora también me parece apropiado comentar que a veces no vemos esta situación, sino vemos una situación como esta, donde llegan varios rayitos de luz, pero como que lo que se refleja sale para todos lados, ¿sí? Ese es el caso de una superficie rugosa. Cuando la superficie es rugosa, fíjense acá está esquematizado con estas variaciones en la superficie, entonces rayitos que llegan todos paralelos, inciden sobre la superficie, salen todos con distinta dirección. Ahora, ojo, eso no quiere decir que la ley de la reflexión no se cumpla. Siempre se cumple localmente. O sea, eso quiere decir que en cada una de estas situaciones la ley de la reflexión se cumple. Lo que está pasando es que la inclinación de la superficie está cambiando. Entonces, la perpendicular cambia y por ende el ángulo del rayo reflejado cambia. Pero localmente siempre la ley de la reflexión se cumple. Eso es importante tenerlo en claro. Bien, esta es una situación. Vayamos ahora a la otra situación, que es cuando la luz entra en el medio, sobre el que incide, ¿sí? Esta también es una situación en la que estamos acostumbrados, porque continuamente vemos que la luz atraviesa los vidrios. O sea, la luz viene en aire, entra al vidrio y sale a aire de nuevo. O vemos los vasos o las botellas con agua, y entonces la luz está en el aire, entra al agua y cuando sale llega a nuestros ojos. O sea, son situaciones que son cotidianas, pero que por ahí no las tenemos formalizadas en el análisis. En términos de formalizar, lo que tenemos que decir es que tanto el rayo incidente como el reflejado, como el refractado, que ahora vamos a ver, y la normal a la superficie, todos están sobre el mismo plano. Eso quiere decir que es como si los dibujáramos sobre una hoja. El incidente, el reflejado, el refractado, la normal, todo queda sobre el plano de la hoja. No es que salen para distintos ángulos. Vayamos un poco al caso general de lo que estamos hablando. Si tenemos un rayo incidente que viene por algún material, A, este rayo incide con un ángulo θA y se refleja, parte del rayo se refleja con un ángulo θR, que acabamos de decir que esos ángulos son iguales. Ahora bien, también parte de ese rayo ingresa en el material. Ese rayo se llama refractado. Y ese rayo tiene un ángulo respecto de la normal que es distinto a los anteriores en general. ¿Cuán distinto es? Bueno, es lo que es dado por esta expresión, que es el índice de refracción en A por el seno de θA, que es el ángulo de incidencia,
es igual al índice de refracción B por el seno de θ B. Entonces de acá uno puede despejar y calcular ese ángulo. Esto es lo que se conoce como ley de Snell o ley de la refracción también podría ser conocido. Como ven, todas estas cantidades yacen en el plano de la pantalla. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿sí? Bien, algunos casos particulares que se observan como para comentar. Si el material B tiene un índice de refracción mayor que el del material A, el ángulo de refracción es menor al ángulo de incidencia, o sea, quiere decir que el rayo se acerca hacia la normal. Cuando viene, se refracta, el ángulo tiende a acercarse hacia la normal. Si ahora por el contrario damos vuelta a la condición del índice, o sea, si el material B ahora es menor que el material A, el rayo refractado se aleja de la normal, ¿sí? Viene con este ángulo y cuando se refracta tiene un ángulo mayor. Esa es la ley. Y bueno, el caso particular de un rayo incidente que llega al material, a la interfaz, formando un ángulo de 90 grados, en ese caso el haz refractado no se desvía, independientemente del valor del índice de refracción del material B, el ángulo refractado es cero, ¿sí? Esos son los casos particulares. Bueno, y se da entonces una situación particular en relación a este caso, que es cuando el índice de refracción del medio B es menor que el del medio A, que por ejemplo sería cuando hay luz que se está propagando en agua y tiene que salir al aire, ¿sí? Por ejemplo, luz que entró en el vaso de agua, que se refleja en una cucharita que tengamos dentro del vaso, y esa luz reflejada que va a salir y va a llegar a nuestros ojos y nos va a permitir ver la cucharita, ¿sí? Es la que se estaría describiendo con esta situación. Entonces, imagínense que tenemos en el medio A una fuente luminosa, como si fuese una porción de esa cucharita o una lamparita que tenemos ahí adentro, y entonces esa fuente de luz emite rayos en distintas direcciones, ¿sí? Como acabamos de decir, si nos concentramos en el rayo que llega perpendicular a la interfaz, ese rayo no se desvía y sigue perpendicular a la interfaz. Si ahora nos concentramos en algún otro rayo, cuando llega a la interfaz, se desvía de forma tal de que el ángulo refractado es mayor que el ángulo incidente, ¿sí? Siempre es mayor. Entonces fíjense que si yo voy aumentando, si yo fuese corriendo este rayo, fuese corriéndolo hacia acá, estaría teniendo cada vez un ángulo de incidencia mayor. Por ende tendría un ángulo de refracción mayor aún. Hasta que llegaría a una situación crítica en la que el haz refractado se propaga perpendicular a la normal, o sea, se propaga en la interfaz, ¿sí? Ese es lo que se llama como ángulo crítico, y la particularidad de esa situación es que para cualquier ángulo superior a ese, ahora la luz ya no sale del medio, se propaga toda internamente, ¿sí? Es la situación que está descrita acá, donde toda la luz se refleja. Eso es lo que se llama el fenómeno de reflexión total interna. ¿Cómo se obtiene este ángulo crítico? Bueno, a partir de la ecuación de la ley de Snell,
uno pone la condición de que el ángulo del haz refractado sea de 90 grados, ¿sí? Nos fijamos en que el ángulo incidente es el que llamamos el crítico, lo multiplicamos por el índice de refracción en A, y eso es igual al índice de refracción en B por el seno de 90 grados, porque suponemos que el haz refractado viaja sobre la interfaz. Entonces así podemos despejar, como el seno de 90 es 1, nos queda que el seno del ángulo crítico es el cociente de los índices, y podríamos aplicar la función arcoseno y determinar el ángulo crítico. ¿Sí? Esa es la forma. Acá tienen un ejemplo en el que hay dos haces de luz que entran en una pecera. Acá se encuentran con unos espejos con ángulos distintos. Y fíjense que en un caso la luz se refracta y consigue salir de la pecera. Claro que hay una porción de luz que también es reflejada, ¿no? Porque siempre hay luz refractada y luz reflejada. Ahora fíjense en esta otra situación que aquí no hay luz refractada y toda la luz se refleja internamente. ¿Sí? Esto, además de ser un fenómeno que podríamos decir curioso, es el que explica el funcionamiento de las fibras ópticas y el que nos permite hoy día comunicarnos. Como esta comunicación, como cualquier otra, todas las comunicaciones de telefonía o de internet, más allá de los enlaces de cercanías, que pueden ser la señal de los celulares, o puede ser el cable coaxil que llega por ahí a internet para nuestras casas. El resto, después de algunos metros, el resto se transfiere todo por fibra óptica, ¿sí? Así que es una componente tecnológicamente importante esta que estamos aprendiendo. Bien, con todo esto, ahora tenemos un poco para meternos en el tema de cómo se forman las imágenes. Lo que vamos a ver son espejos y lentes. Empezamos trabajando con los espejos planos, que son el caso más simple, uno de los que más acostumbrados estamos a ver. Y entonces vamos a ir analizando este caso, vamos a ir definiendo algunas cosas que nos van a permitir trabajar y estudiar cómo se forman las imágenes. Entonces acá tenemos representado la situación de una interfaz que refleja, ¿sí? Un punto P en el cual está emitiendo rayos de luz, y nos fijamos en dos rayos. Uno sería el que sale perpendicular a la superficie y se refleja con el mismo ángulo, y otro que sale con un ángulo teta y que se refleja entonces también con un ángulo teta respecto de la superficie. Y definimos algunas cantidades y describimos cómo es que esta observadora ve la luz, o qué interpreta de la luz que viene de este punto P. ¿Sí? Fíjense que si una persona está mirando y le llega este rayo de luz desde una superficie que refleja, en realidad lo que le parece es que ese rayo de luz estuviese viniendo de este punto P', ¿sí? Eso es lo que nos pasa, como si estuviese viniendo de este punto P', aunque lo cierto es que la luz está saliendo desde este punto P, ¿sí? Entonces,
vamos a empezar a definir a qué llamamos esta imagen que nos parece ver acá en P, a qué llamamos, en P', perdón, a qué llamamos esto que está acá en P, y algunas distancias características, ¿sí? Por empezar, vamos a decir que en P tenemos el objeto, ¿no? Puede ser algo que está frente a un espejo. Y en P', lo que vamos a tener es la imagen de ese objeto, que es lo que nosotros vemos en el espejo. Nosotros en el espejo decimos que por ahí vemos un objeto, pero en realidad estamos viendo la imagen de ese objeto, ¿sí? Y entonces vamos a definir dos distancias referidas desde el objeto hasta la interfaz. Esa distancia la vamos a llamar distancia de objeto o distancia objeto. Y a la otra distancia, desde la interfaz hasta donde estaría esa imagen, la vamos a llamar distancia imagen. ¿Sí? Bueno, y uno acá puede ver, haciendo una construcción de triángulos, que para este caso del espejo plano, la distancia S' es igual a S. Esto quiere decir que las cosas que están del otro lado del espejo plano, esas imágenes que se forman, ¿sí? Las vemos a la misma distancia que la distancia a la cual está el objeto real que está frente al espejo, ¿sí? Esas imágenes se las llama virtuales, y eso surge de una definición que la tenemos acá escrita. Y dice así: una imagen es real si se forma cuando los rayos luminosos pasan a través de y divergen del punto de imagen, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver algún caso de una imagen real. El caso de la imagen virtual es la que se forma cuando los rayos luminosos no pasan a través de la imagen, sino que parecen divergir de ese punto, como que parecen provenir de ese punto. En este caso, fíjense que este rayo luminoso, al igual que este otro que está reflejado acá, es como que provienen de este punto P, pero no lo están haciendo en realidad. Entonces, eso es lo que define que esto sea una imagen virtual, ¿sí? Y en términos de definiciones, estas distancias también van a tener signos, ¿sí? Dependiendo de qué lado de la superficie espejada o refractiva estén. Fíjense que en el caso de las distancias del objeto, si el objeto está del mismo lado de la superficie reflectante o reflectiva que la luz entrante, o sea, si el objeto está del mismo lado que la luz entrante, esa distancia es positiva. Ahora, si está del otro lado, va a ser negativa. Entonces, fíjense que en el caso del espejo, el objeto está del mismo lado que la luz que entra, que llega a la superficie reflectiva, perdón, entonces esa distancia es mayor que 0. Ahora, para el caso de la imagen, dice, cuando la imagen está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva que la luz saliente, la distancia es positiva. En caso contrario, es negativa. Fíjense que la luz saliente está de este lado y la imagen está del otro lado de la superficie reflectante. Por esa razón, esta cantidad es negativa. ¿Sí? Bien. Pasamos
un poco más a esto del espejo plano y ahora consideremos, en vez de un punto, consideremos una flecha, ¿sí? Ya dijimos que la imagen, perdón, está a la misma distancia respecto de la superficie refractiva que el objeto. Pero ahora preguntémonos qué pasa con el tamaño de la imagen respecto al tamaño del objeto. Bueno, mirando un poco los triángulos, rectángulos que se forman, si ya habíamos dicho que S' era igual a S, y tenemos el mismo ángulo aquí, entonces se puede demostrar que I' es igual a I. Entonces se define una cantidad como el aumento lateral, en el sentido de cuánto aumenta o disminuye el tamaño de una imagen. Ese aumento se define como el tamaño, como el cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Y puede demostrarse también que se puede escribir como menos la distancia de la imagen dividido la distancia del objeto. Y esto vamos a ver que es una definición que va a seguir valiendo en todas las situaciones siguientes que veamos. El caso particular es que acá, en un espejo plano, este aumento, esta m, va a ser siempre igual a 1. ¿Sí? O sea, las cosas, las imágenes que nosotros veamos en el espejo van a tener el mismo tamaño que su tamaño real. Bueno, el paso siguiente es complejizar un poco esto, pero también es describir situaciones de la realidad, y es pensar en espejos curvos. En ese caso tenemos situaciones en las que están descritas por esta figura, esta curvatura. Los vamos a pensar con curvatura esférica para simplificar el análisis, y vamos a decir que estas superficies curvadas tienen un radio de curvatura R, ¿sí? Respecto de algún centro, y entonces, claro, también en este caso hay una regla para el signo del radio de curvatura, que va a decir que es positivo si está del mismo lado que la luz saliente, y negativo cuando tengamos una superficie curvada al revés, donde la superficie despejada ahora hacia esta, entonces el radio está del otro lado de la luz saliente, y entonces decimos que es un radio negativo. Estas superficies van a ser llamadas convexas, ¿sí? Porque cualquiera de los puntos que yo tome de la superficie, yo puedo trazar una línea y me mantengo del lado reflectivo, mientras que en el otro caso, estas las vamos a llamar cóncavas porque si yo quiero unir dos puntos en esta superficie, tengo que trazar una línea por fuera de la superficie reflectiva, del otro lado, ¿sí? Seguramente en análisis ustedes ya vieron las definiciones de cóncavo y convexo, y esto es análogo, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a analizar algunas situaciones particulares de rayos que incidan sobre estas superficies, con algunos ángulos en particular. Porque, de nuevo, el potencial que va a tener la óptica geométrica es que nosotros no tenemos que describir todos los rayos que se están propagando en una situación, sino con solo describir algunos representativos y particulares con propiedades especiales, van a ser suficientes como para que nosotros podamos decir cosas como dónde se forma una imagen, si esa imagen es virtual o real, y además cuál es el tamaño que va a tener esa imagen. Toda esa información la vamos a poder
obtenerla, vamos a poder visualizar con algunos rayos, simplemente. Y además, obviamente, detrás de todo eso hay todas unas cuentas que nos permiten modelar y describir matemáticamente esta situación. Entonces, empecemos con los espejos curvos convexos y consideremos los rayos que se propagan paralelos a lo que vamos a llamar el eje de simetría de este espejo, que sería un eje que divide simétricamente en dos este espejo, que sería esta línea de aquí del medio, ¿sí? A esta posición aquí se le llama vértice, y entonces lo que vemos es que todos estos rayos que se propagan paralelos a ese eje de simetría, eje óptico, se le llama, al reflejarse en la superficie, todos estos rayos se cruzan en un punto que se llama punto focal o foco del espejo. Con la particularidad de que en este tipo de espejos, si la superficie curvada tiene un radio de curvatura R, esa distancia entre el punto focal y el vértice del espejo es igual a R sobre 2. La distancia focal de estos espejos curvos es igual al radio de curvatura sobre 2. Así como consideramos los rayos que se propagan paralelos y luego se reflejan y atraviesan el punto focal, por las propiedades de la luz nosotros podemos considerar ahora los rayos que hacen el camino inverso. Supongamos rayos que o todos atraviesan el punto focal o rayos que emergen del punto focal al reflejarse en la superficie de este espejo curvo convexo. Todos esos rayos ahora se reflejan y se propagan paralelos al eje óptico. ¿Sí? Esa es la propiedad que tienen los rayos que emergen del punto focal. Son como situaciones particulares que estamos viendo. También pensemos en otros rayos. Supongamos que tenemos acá, en un punto Q, hay algo que está emitiendo rayos de luz, y nos quedamos en particular con este rayo que atraviesa el centro de curvatura del espejo. Si atraviesa el centro de curvatura es como si se estuviese propagando radial. Si se propaga radial quiere decir que va a incidir a 90 grados respecto de la superficie del espejo. Si incide a 90 grados respecto de la superficie del espejo, quiere decir que su ángulo de incidencia respecto de la normal, como lo habíamos definido, es 0. Así que su ángulo de reflexión también es 0. Por lo tanto, se refleja por el mismo camino por el que incide. ¿Sí? Todos los rayos que pasan por el centro de curvatura de un espejo se reflejan por el mismo camino por el que incide. Y por último, vamos a ver el caso de otro rayo, para que consideramos el mismo objeto, el mismo punto Q que está radiando rayos en todas las direcciones. Consideramos otro rayo que ahora llega directo al vértice de este espejo curvo. El vértice era el que definía el eje de simetría. Entonces, este rayo se refleja respecto del eje de simetría con el mismo ángulo, porque en este caso el eje de simetría es la normal de la superficie en ese punto. ¿Sí? Entonces, este ángulo de incidencia es igual a este ángulo de reflexión.
¿Por qué nos interesan todos estos ángulos? Porque entonces nosotros, aprovechando las propiedades de estos 4 tipos de rayos que estuvimos viendo, podríamos ver dónde se forma, podríamos hallar dónde se forma la imagen de este objeto que está, este objeto Q que está en el punto P. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, trazando algunos de esos rayos. Por ejemplo, fíjense que con 2 sería suficiente. Acá están graficados el objeto P en la posición Q. Fíjense que consideramos el rayo que atraviesa el centro de curvatura de la superficie y se refleja en la misma dirección. Y además consideramos el otro rayo que incide en el vértice del espejo y se refleja con el mismo ángulo respecto del eje de simetría. Fíjense que estos 2 rayos se cruzan en este punto. Y si hiciésemos un tercer rayo, por ejemplo, el rayo que se propaga paralelo al eje de simetría, se iba a reflejar, iba a pasar por el foco de este espejo y también iba a cruzar este punto. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? Que donde se están cruzando todos esos puntos, todos esos rayos, es donde se está formando la imagen del objeto. ¿Sí? Entonces, fíjense que geométricamente, con un par de rayos, yo puedo determinar, perdón, dónde se encuentra la imagen de mi objeto. Entonces puedo conocer la distancia imagen. Y si conozco la distancia imagen y conozco la distancia objeto, además voy a conocer el aumento. Y además de determinar la imagen y conocer su aumento, yo ya puedo decir si esta imagen es real o virtual. En este caso, fíjense que los rayos se están cruzando efectivamente en el punto de la imagen, así que esta imagen es una imagen real y que se le llama invertida. ¿Sí? Y el valor de m efectivamente va a ser negativo porque fíjense que S es positivo, porque S está del mismo lado de la luz entrante, y S' también es positivo, porque está del mismo lado de la luz saliente, tal cual habíamos dicho. Por lo tanto, el cociente menos S sobre S' es un número negativo y eso dice que el aumento es negativo. ¿Por qué? Porque la imagen va a estar invertida. ¿Sí? Todo esto se puede demostrar, y no lo hacemos, pero que satisface esta relación. Es que la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen es igual a la inversa de la focal del espejo. ¿Sí? Y acá estaba, bueno, acá se recordaba cuáles eran las reglas de los signos para la distancia objeto y la distancia imagen, y cuál era la definición de que una imagen sea real o virtual. Fíjense que en este caso la imagen es real porque los rayos pasan a través y divergen del punto imagen. ¿Sí? Así que esta imagen es real. Análogamente, podemos definir las mismas situaciones ahora en el caso de espejos curvos cóncavos. Solo que ahora los rayos paralelos que inciden sobre el espejo divergen como si proveniesen de un punto focal virtual, en este caso. ¿Sí?
Así que esta distancia focal va a ser negativa. Lo mismo ocurre con rayos. Si hay rayos que inciden sobre el espejo como si fueran a concentrarse todos en el punto focal, esos rayos se reflejan luego paralelos al eje de simetría. Y análogamente tenemos ahora la situación de el rayo que emerge del punto Q y que se propaga en la dirección como si fuese a pasar por el centro de curvatura de la superficie esférica, entonces se refleja en la misma dirección. Y el otro caso es el de el rayo que incide sobre el vértice, se va a reflejar ahora con el mismo ángulo de manera análoga que en el otro caso. Y entonces, una vez más, con unos pocos rayos es suficiente para determinar la posición de una imagen. Acá en los ejemplos se ilustra el uso de dos rayos. En general se recomienda utilizar un rayo más como para estar seguros, ¿sí? Porque con dos se pueden cruzar, pero por ahí uno le puede errar. Con tres se tienen que cruzar los tres en la misma posición, ¿sí? Si los tres no se cruzan en la misma posición, hay alguno que está mal, ¿sí? Eso es lo que nos permite verificar el hecho de usar tres y no dos. Y entonces, ¿qué decimos? Por ejemplo, fíjense en este caso, los rayos están proyectados hacia atrás de la superficie reflectante y vemos de dónde parece que provienen esos rayos. Fíjense en este caso, los rayos no se cruzan en realidad, sino que cuando uno los ve, parece que estuviesen viniendo de este punto. En este caso sigue valiendo todo lo mismo, entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que la imagen es virtual, que la imagen va a ser derecha, que como la imagen está del lado opuesto al de la luz saliente, entonces ese' va a ser negativo, así que el aumento va a ser positivo, así que es lo que nos está diciendo acá, que es lo que vemos en los dibujos, ¿no? Digo, tanto lo que vemos gráficamente como lo que podemos calcular nos dice lo mismo. La imagen es derecha y virtual, ¿sí? O sea, uno puede sacar esas conclusiones haciendo un gráfico o puede usar esta ecuación y esta otra y llegar a las mismas determinaciones. Es muy importante tener presente los signos de todas estas cantidades, ¿sí? Porque si uno, por ejemplo, en este caso, no usara una focal negativa, llegaría a un resultado erróneo. Así que hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Bien, hasta aquí con lo que son superficies que reflejan. Ahora nos vamos a meter en superficies que refractan, o sea, superficies en las que la luz penetra, ¿sí? Entra, las atraviesa, la luz que entra y sale, por ejemplo, ¿sí? Así que empezamos con un caso que podría ser general, el de una superficie curva, refractiva, donde la luz
que emite un punto Q está en un medio con un índice de refracción Na, que es menor al índice de refracción del medio Nb. Y aquí siguen valiendo todas las situaciones que describíamos antes. El rayo que se propaga en dirección al centro de curvatura incide con un ángulo de incidencia nulo, se incide perpendicular a la superficie, así que no se desvía y atraviesa el radio de curvatura. Ahora, el caso de un rayo, por ejemplo, que incide sobre el vértice, entonces va a tener un ángulo, si tiene un ángulo θ de incidencia, tendrá un ángulo θb dado por ley de Snell, ¿sí? Entonces podemos determinar cuál es el ángulo fácilmente y una vez más donde se cruza va a estar determinada la posición de la imagen y entonces acá valen todas las mismas consideraciones. Fíjense que en este caso tanto S como S' van a ser positivas porque S está del lado, el objeto está del lado de la luz entrante y la imagen está del lado de la luz saliente. Así que tanto S como S' son positivas. Entonces el aumento nos va a dar negativo, ya que está reflejado, la imagen está invertida. Y esta es una imagen real, porque los rayos se están cruzando. Desde el punto de vista matemático, de nuevo no lo demostramos, pero las relaciones entre todas estas cantidades se dan a través de esta expresión. A partir de esto podemos ir al caso de una superficie plana. Una superficie plana es el caso límite de una superficie con un radio de curvatura infinito. Si fuese un radio de curvatura infinito, esto tendría infinito y el cociente tendría a 0. Y es lo que tenemos en esta situación, una superficie plana. Y tenemos ahora, por ejemplo, el caso de un objeto que está a una distancia S, y como ahora invertimos la situación, el medio NB tiene un índice de refracción mayor que NA, así que los rayos se alejan de la normal cuando atraviesan la superficie, y entonces fíjense que estos rayos pareciera que están divergiendo de un punto que se encuentra a una profundidad S'. Si uno resuelve, lo que obtiene es esta cantidad que nos describe por un lado que S' es negativo, porque fíjense que ahora S' no está del lado de los rayos salientes, y lo que vemos es que están al revés los subíndices. Esto debería ser NA y esto debería ser NB. Están al revés. NA y NB. Aquí están al revés y por ende acá también. Quedaron al revés porque tendrían que quedar que S' tiene un módulo menor que S. ¿Sí? Y esto es lo que describe la elevación aparente. Después lo voy a corregir y se los voy a enviar de nuevo. Bien, y como en todo lo anterior, valen las mismas reglas de los signos que ya
que ya veníamos trabajando. ¿Sí? Bueno, y el caso particular de una superficie plana que les comentaba está descrito acá, y acá está corregido entonces el hecho de que estaban al revés estas cantidades. NA es mayor que NB, entonces fíjense que S' es negativo, eso estaba correcto, y es el cociente entre NB y NA, y como NA es mayor que NB, este cociente es menor que 1, así que S' es menor que S. Y eso es el caso de la elevación aparente. Eso era lo que les tenía que corregir de la clase. Disculpen que se me habían cambiado los valores acá. Bien, continuamos. A partir del análisis de las superficies refractivas curvadas, nosotros podemos construir lo que se llaman las lentes delgadas. ¿Qué son estas lentes delgadas? Bueno, algo que se forma a través con un material, el cual puede tener superficies curvadas que pueden tener distintos radios de curvatura. ¿Sí? Las lentes delgadas van a ser aquellas en las que, si bien tienen una curvatura dada, el ancho de la lente va a ser pequeño, despreciable. ¿Sí? Va a ser el caso de todas las lentes que vamos a trabajar, pero quiere decir que si un rayo de luz incide y atraviesa esta superficie, prácticamente no tiene un corrimiento lateral. La focal de estas lentes, con el mismo sentido que con el que veníamos trabajando con los espejos, que es aquel que tiene que ver con el punto donde convergen o de donde divergen los haces que llegan paralelos al eje óptico. Esa focal se puede calcular de esta forma a partir de las cantidades de los rayos, de los radios de curvatura y del índice de refracción del material con el que se conforma la lente. Bien, entonces, de la misma manera, lo que decíamos para una lente convergente, si vienen rayos paralelos, al atravesar la lente lo que ocurre es que todos ellos convergen en un punto. Ese punto se llama el punto focal. Se lo puede diferenciar como 1 y 2 si está antes o después de la propagación, pero lo que ocurre en las lentes delgadas es que esa distancia focal es la misma, y entonces los rayos que están antes divergiendo del punto focal se propagan paralelos después, y todas las situaciones de inversiones de simetría que quieran considerar. Y lo mismo pasa con las lentes que se llaman ahora divergentes, ¿sí? Porque es como en el caso de los espejos cóncavos, los rayos que vienen paralelos al eje óptico, cuando atraviesan la lente, divergen como si proveniesen de un punto focal que está antes de la lente. Y lo mismo, si tenemos rayos que están convergiendo a un punto focal después, al punto focal que está después de la lente, cuando la atraviesan, en realidad lo que hacen es propagarse paralelos al eje óptico. Hay distintos tipos de lentes convergentes que, dependiendo de la combinación de superficies que se utilicen, tienen distintos nombres: de menisco, plano convexa, biconvexa, así como divergentes, que también se pueden llamar de menisco, plano cóncavo y bicóncava.
Y fíjense que básicamente la diferencia es que las convergentes son más gruesas en el centro, en los extremos, mientras que las divergentes son más angostas, más estrechas. ¿Sí? Eso es lo que las diferencia. Bueno, y análogamente al caso de los espejos, utilizando unos pocos rayos, podemos determinar la posición de la imagen de un objeto a través de una de estas lentes. Y en este caso sigue valiendo la misma expresión de que la suma de las inversas de las distancias objeto e imagen es igual a la inversa de la focal. Y que el aumento es igual a menos el cociente del tamaño de la distancia imagen respecto de la distancia objeto. Y análogamente podemos determinar la posición de una imagen con una lente divergente. Siempre hay que tener presente que si los rayos en su camino real de propagación no se cruzan, entonces hay que considerar la proyección hacia atrás de ellos. ¿Sí? La proyección hacia atrás de ellos para tener en claro dónde está la posición de la imagen, que en este caso va a ser entonces virtual. ¿Sí? Como para analizar varios casos y ver, fíjense lo que pasa con una lente convexa, ¿sí? Esta vendría a ser la situación que ya vimos, que ya ejemplificamos. Si yo ahora el objeto lo acerco hacia el punto focal, a medida que lo acerco, la imagen se aleja ahora del otro punto focal y la imagen se hace más grande, ¿sí? Quiere decir que en la medida que yo me voy acercando al punto focal, la imagen esta se va alejando del punto focal y se va agrandando. ¿Cuánto se va agrandando? Tanto se va agrandando que si yo pongo mi objeto en el punto focal, fíjense que los rayos no se cruzan, o uno puede pensar que se cruzan en el infinito, que es allí donde estaría la imagen. ¿Sí? Tendría una imagen en el infinito de tamaño infinito. Es un caso límite este. Ahora, ¿qué pasa si me sigo acercando a la lente? Bueno, fíjense que si yo ahora propago los rayos, lo que les decía recién, con el caso de la divergente, también pasa con la convergente, que los rayos entonces no se cruzan, pero no son paralelos. Entonces, si uno los proyecta hacia atrás, lo que tiene es que estos rayos se cruzan en una posición más atrás y la imagen es más grande. ¿Sí? Entonces, con una lente convergente también podemos tener el caso de una imagen virtual mayor. Y este es el caso de la lupa. Es un caso con el que estamos muy familiarizados, que es el de la lupa. A ustedes como biólogos, las lentes les interesan desde dos lugares en particular. Uno es desde el punto de vista de las correcciones a las enfermedades refractivas del ojo, ¿sí? De las cuestiones que tienen que ver con la miopía y la hipermetropía o la presbicia. Todas esas afecciones se corrigen con lentes. Y también, como biólogos, seguramente les puede interesar el caso del microscopio. Los microscopios utilizan combinaciones de lentes, que si bien en particular los objetivos estrictamente no son lentes delgadas, se las puede reducir y se puede utilizar un análisis de lentes delgadas. Así que básicamente cuando uno tiene una combinación de lentes, como en el caso del microscopio, lo que va a ocurrir es que
el aumento de la imagen causada por esa combinación de lentes es el producto de los aumentos individuales de cada lente, ¿sí? Por eso cuando uno tiene un microscopio y dice cuál es el aumento del microscopio, multiplica el aumento de la lente objetivo por el de la lente ocular, ¿sí? Y en el caso de la distancia focal, lo que se puede demostrar es que la suma de las inversas de las distancias focales es igual a la inversa de la focal resultante, ¿sí? Bueno, y eso era todo lo que tenía para contarles hoy. Y entonces, como les decía, a final del mes de septiembre tendremos la próxima teoría en la cual hablaremos de interferencia y difracción. La guía de trabajos prácticos para esta teoría ya está disponible en los archivos de cátedra y como siempre quedo a disposición para resolverles todas las dudas que tengan respecto de estos problemas, de la guía anterior o conceptuales en general, ¿sí? Nos vemos entonces cuando ustedes así lo quieran. Adiós.